Sumergiendo este mundo en crisis económica a raíz de la locura de este hombre. O sea, yo favorecía que Donald Trump ganara las elecciones. Esperemos a pero septiembre. Al final del camino me arrepentí. Hola, buenas noches. Aquí estamos una vez más en su programa En Contexto, dando inicio en este día lluvioso, 11 provincias lloviendo. Más adelante diremos cómo van a estar las condiciones climáticas, pero aquí estamos, al pie del cañón, en donde hay varias informaciones, hay muchas noticias, y estaremos desglosando cada una de ellas. Así que quédese con nosotros en sintonía de este canal Su Mundo TV. Bueno, el padre Marino no está aquí hoy para dar el inicio formal, con la gracia de Dios y todo lo demás. William Correa, Humberto, Fabricio, buenas noches. Buenas noches. Y en sustitución del Padre, ¿verdad? Sí, pedirle a Dios Todopoderoso que siga iluminando y bendiciendo al pueblo dominicano, en especial usted, amigo televidente, que nos sigue cada noche en este toque de queda, su espacio En Contexto. De verdad que agradecido de los amigos cibernautas también, que día tras día nos dejan su mensaje en redes sociales, y a usted que nos sigue en más de 200 cableras en todo el país. Es un privilegio para nosotros estar aquí con ustedes En Contexto. Buenas noches, República Dominicana, como todos los días. Buenas noches, mundo. Gracias a Dios Todopoderoso por permitirnos entrar allí en cada uno de sus hogares, de sus receptores, desde donde nos vean. Siempre en esa doble vía, en contacto con nosotros aquí En Contexto. El golpe de todas las noches. Así. Buenas noches, amables televidentes, nuevamente con ustedes en Contexto de 7 a 9, como todos los días de lunes a viernes, y saludando a mis compañeros Humberto, William, Wilson y al padre Marino, donde quiera que se encuentre. Buenas noches. Muy bien, vamos a ver lo que trae nuestro diario Su Mundo Digital, cuáles son los principales titulares que tiene para el día de hoy. Y estaremos diciéndoselo uno por uno, los principales titulares de Su Mundo Digital. Ahí están las globales, William Correa. Así es, Su Mundo Digital, donde no solamente decimos la verdad, sino toda la verdad. En las globales, Casa Blanca advierte, Trump está preparado para desatar el infierno si Irán comete un error de cálculo. Bueno, esa es la guerra digital, ¿no? La guerra... así es, hay guerras que son en el terreno y otras guerras en los medios, diciendo que voy a hacer una cosa, que voy a hacer aquello, pero al final del camino, lo cierto es que se está tratando de negociar la situación. Los iraníes quieren negociación, tú le matas a los líderes y después tú quieres negociar. O sea que realmente entiendo que esto va para largo si continúan estos bombardeos y estos ataques y si continúan estas injerencias de Estados Unidos en países soberanos. Lo que pasa también es que mañana se acaba el plazo que había otorgado el presidente Donald Trump conforme a lo que él había anunciado de unas supuestas conversaciones con Irán, ¿verdad? Y sabemos que, bueno, Irán por su parte dijo que no había ningún tipo de conversaciones, pero mañana viernes se cumple este plazo. Los 5 días. Entonces, sí, los 5 días. Supuestamente. Y entonces hay que traer nuevo titular. ¿Sabe que al presidente Trump le dicen taco? Trump always chicken out, que eso es como que hace una cosa y se echa para atrás. Ajá. Entonces, es muy probable que suceda. Pete Hegseth solicitó al Congreso de Estados Unidos la friolera de $100,000 millones. Así que se hace. Para financiar la guerra. Y eso, a mi modo de ver, quiere decir mucho. Y es que no planificaron bien lo que están haciendo. ¿Y le pidieron ya autorización al Congreso para la guerra? Porque Para iniciaron nada. la guerra No. sin la autorización del Congreso. Y de hecho, pensaban que era más fácil. Se están trasladando tropas a la región. Tropas y se están trasladando paracaidistas, miles de paracaidistas. Bueno, él lo anunció, no sé si lo están aplicando, él lo anunció, habría que ver si se está haciendo. Hay que recordar, señores, que en el terreno va a ser muy difícil ganarle. O sea, pienso que es imposible. Lo que debe de hacerse como lo están haciendo con sus drones o asuntos a larga distancia, resolviendo eso, porque al final del camino, señores, esto se va a complicar más. Si llevan soldados al terreno, la situación lo que se va es agravar un poco más, la guerra se va a extender, porque vieron ustedes que ninguna guerra ha sido posible ganarle a Estados Unidos en tierra ya, no hay forma. No, nunca. Por su parte, el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, le dice a Donald Trump que cuente con todo su apoyo económico para que continúe con la guerra contra Irán. Y no es cualquier limpio el que está diciendo, siga usted, presidente Trump.
Además, hasta ahora, hasta este momento, desde que entró en su segundo mandato, Donald Trump no ha reculado en ningún caso. En ninguno. Ni contra Venezuela, ni contra Cuba, ni contra Irán. Así que esas fantasías de que recula y que todo se controló, no. Veremos los acontecimientos en los próximos días. Arabia Saudita dijo, cuente con mi apoyo. Y ahí sí hay Irán cheles. de Venezuela. Y ahí sí hay cheles, señor. No, pero es que Mohammed bin Y Salman ahí sí hay cheles, es enemigo señor. de los iraníes. Eso es un enemigo Claro. Bueno, pero regional casado. indistintamente, Y cuando es un ustedes lambón de dicen, Donald Trump. cuando ustedes hablan del financiamiento, ahí lo tienen, sin No, ningún pero problema, eso no es señor. suficiente. Eso Sin ningún pidieron- problema. Todos los países que circundan, que están cerca de Irán, quieren el exterminio de Irán porque sienten la amenaza definitiva contra sus naciones. No, realmente es no- así no de sencillo. todos, no No todos. solamente Eso no Trump, todos ellos están allí. No todos. Una Irán tenía exageración buenas decir todos. relaciones. sí. Pero, Bueno, los poderosos, por lo menos, para que queden, para que vayamos Pero de allá para mientras acá. eso pasa, Humberto, la popularidad de Donald Trump está en el suelo en Estados Unidos. Se gobierna para los americanos, ¿verdad? Estados Unidos para los americanos. Entonces, ahí es que tiene que estar su popularidad. Porque si el pueblo norteamericano le da la espalda a Donald Trump, y en estas elecciones a medio tiempo el Partido Demócrata se lo lleva todo, entonces Según. otro gallo Ay, pues, cantaría. ay. Mientras tanto, si Donald Trump sigue así, sumergiendo a este mundo en incertidumbre, en desasosiego, en crisis económica mundialmente, a raíz de la locura de este hombre. Entonces, si eso continúa, es muy probable que el Partido Demócrata se alce con todo en las elecciones de Me medio imagino tiempo. que eso es parte de la guerra digital de la que usted habla, mi querido Wilson. No, esa es eso la- de que esa es la van a realidad. ganar todos los demócratas. Me imagino que es parte de esa guerra digital de los republicanos que tienen todos sus medios a favor y que todos los días sacan un disparate nuevo. Esperemos a que llegue el tiempo y vamos a ver qué sucede antes con Venezuela, con Cuba, con los votos latinos y todo eso en las elecciones de medio tiempo. Bueno, y que pero, ya no van a poder pero los votar latinos ilegales son los que están en tampoco. contra de Y que Donald no- Trump. óyeme, Los no, latinos eso están es en lo- contra de no, Donald Trump. esperemos, Los latinos están arrepentidos de haber votado por Donald Trump. Esperemos lo que pase con Cuba y Venezuela, esperemos. Sobre Bueno, todo Esperemos. los latinos que votan. Esperemos el resultado. Los latinos que votan están arrepentidos. Esperemos el resultado en el momento. Bueno, si usted pero gana, si usted tiene el triunfo. Humberto, Señor, Estados Unidos no es aleluya. República Dominicana. No, aquí entendemos que no. las encuestas se amañan. Aquí Y las ahora- encuestas y ahora Estados Unidos- se generan para percepción. En Estados Unidos No van las a poder- encuestas dan los resultados Y no reales. van a poder votar los ilegales que votaban en estas elecciones. Eso Ojo, nunca, pelado con eso eso nunca ha también. sido así. Pero Eso es ven acá, mentira. pero no, pero ¿y cuándo No lo van pasaron? a Eso es mentira, poder eso- votar quienes no tengan eso nunca- realmente una nunca identificación ha sido legal dentro del posible. territorio Pero nunca ha norteamericano. pasado eso en Nunca ha Estados pasado Unidos. eso. Bueno, en ¿cómo Estados que no Unidos. lo reconocieron los republicanos? Pero ven y, acá. votaron por la fórmula. Bueno, No, hay que no. señalar que Cuando- los republicanos No. es el partido Donald Trump. Sí, sí. ¿Verdad? No, Entonces, claro, en todo caso, los demócratas y republicanos, ambos aprobaron que ninguna persona que Eso no no ha sido tuviera un aprobado estatus todavía. legal en Estados Unidos pudiera Eso no- votar señor, en es las que eso elecciones nunca de ha La sido Estados mayoría Unidos. de latinos, si me hubiese gustado que el padre Barino tuviese estado aquí hoy, la mayoría no, de pues, latinos. ese es otro anti-Trump. Perdón. La mayoría de latinos en Estados Unidos votaron por Donald Trump. Sí, así es. Votaron por Donald Trump. Esperemos. Es más, o A sea, yo septiembre. favorecía que Donald Trump ganara las elecciones. Esperemos a Pero al septiembre. final del camino me arrepentí. O sea, Septiembre, pues, octubre, el creo hombre que ha venido son. con mucha Noviembre. locura. miren, En noviembre, miren, esperemos a tenemos noviembre. un tema y Falta es que mucho. hay varios puntos que tenemos que abordar. Primero, las elecciones de medio término que vienen en noviembre, hay algunas de ellas que se realizan elecciones adelantadas. Y en estados que son de tradición republicana, lo podemos buscar, hoy han perdido las elecciones vergonzosamente de parte de los demócratas precisamente por las políticas de Estado de la administración de Donald Trump. Podemos ver también que señala el amigo, el hermano Humberto Saera, con mucha vehemencia el caso Venezuela. Bueno, Venezuela que tenía un plan de que en los próximos 2 o 3 pasos y que supuestamente en este mes tenía que haber algún cambio. María Corina, ¿Y no lo ha habido? María Corina ha anunciado 30 veces que va para Venezuela, todavía la están esperando, No. entre otras cosas más, y lo que no, No han puede entendido, ir a Venezuela. Y lo que no han entendido es que ya Venezuela no es la atención de Trump. No es la atención de Estados Unidos en este momento, no tiene la atención, y es por lo siguiente. Donald Trump ha señalado en más de una ocasión que le va muy bien
con la presidenta encargada de Venezuela y que las cosas marchan bien una estrella. en términos de su petróleo, que es lo que le interesaba a la administración en este momento. Claro. Y entonces, si ya tiene lo que necesitaba, que era el control del petróleo, para venderlo él a quien quiera y como quiera, entonces ya pasa a un segundo plano el tema político, y por eso ustedes ven que ya la efervescencia de que regrese María Corina o de seguir los siguientes pasos pasa a un segundo plano, y mucho más en la coyuntura que está ahora, donde la atención está totalmente enfocada en el tema Irán. Irán es ahora mismo el foco de atención para el gobierno de Estados Unidos, y señalamos que esta administración, que va a terminar con muchas cosas positivas para Estados Unidos, pero con un balance negativo muy, muy alto para Estados Unidos en esta administración, precisamente por estos desaciertos del tema de la guerra, por el tema de la enemistad con países que normalmente eran aliados de Estados Unidos, como el caso de Canadá, como el caso de la Unión Europea, como es el caso de su posición en la OTAN, entonces, y además el caso de su alianza, formar con Naciones Unidas, que hoy por hoy simplemente se ha salido de 62 organizaciones de Naciones Unidas. Ahora se queja de que la OTAN no lo apoyó en su incursión a Irán, y entonces está guapito con Irán. También está guapito con la Unión Europea porque Francia, Alemania, Gran Bretaña y otros países no lo apoyan en su intento, ¿verdad?, de abordar a Irán. Y además también se está peleando con otros socios más. Y esto es por lo que decimos que esta administración no va a terminar bien. Y si llega a cabo la incursión militar en tierra, créame que el pueblo norteamericano no va a ver con buenos ojos que lleguen soldados norteamericanos en cajas, ¿verdad?, en ataúdes a su pueblo. Sin embargo, es por eso que hay una campaña muy, muy fuerte en Estados Unidos que dice que si van a tierra, si van a mandar soldados, que primero vaya Byron. Sí, el hijo de él. Y mira, algo interesantísimo de lo que mencionas de las elecciones adelantadas. El distrito donde está Mar-a-Lago, que es la vivienda de Donald Trump, ganó una demócrata. Y él había ganado un republicano con una diferencia de 10 puntos porcentuales. Y recientemente ganó una demócrata con un 53% aproximadamente. Y eso es algo que llama mucho la atención. Y de hecho, algunos analistas dicen que de Estados Unidos hacer esta incursión en Irán, probablemente Donald Trump está provocando una guerra civil en Estados Unidos. Y con una guerra civil podría suspender las elecciones de medio término de noviembre utilizando una ley de tiempo de guerra que permite tomar este tipo de decisiones al presidente de Estados Unidos. Lo que quiere decir esto que yo creo que él va a buscar la forma de provocar esa sedición dentro del territorio norteamericano, porque los norteamericanos no están dispuestos a eso. Mira, recuerda que independientemente de que sean las intenciones o que analistas digan eso, estamos hablando de que hay varias personas que tienen asesores políticos que también el Partido Demócrata sabe perfectamente cuáles son las intenciones que puede tener Donald Trump. Pero lo cierto es que él va a tratar, y lo que está haciendo es bravuconería para buscar la manera como de boca presionar a que lo que él mostró como debilidad, cuando él envía los 5 puntos ya demuestra una debilidad. Miren, estos son 5 puntos para sentarnos en la mesa del diálogo. Entonces, los iraníes dijeron que no hay ningún tipo de negociación. El estrecho de Hormuz lo controlan ellos y ahí deciden ellos lo que van a hacer. Entonces, ya eso es una derrota para Donald Trump. Independientemente que hayan matado los líderes y que hayan hecho estos bombardeos, eso es una cultura que no la va a terminar con estos bombardeos con bombas. Señores, es todo un país que tiene una línea de pensamiento diferente y distinta a la nuestra. Entonces, ya eso hay que respetarlo. En el aspecto electoral, él tendrá que buscar una vía diferente. Y me imagino que los del partido republicano tienen que estar sugiriéndole a Donald Trump que le bajen esto. Porque no le ha dado resultados buenos. Él pensó que iba a ser tan fácil, que iba a ser de huevita como lo de Venezuela. Lo de Venezuela, pero la cosa ha sido diferente. Los iraníes se han empantalonado. A los venezolanos le faltaron pantalones y dejaron que fueran y se le metieran a su país, vulnerando su soberanía, y le sacaran a un presidente. Y además de eso, señores, un punto también interesante. Donald Trump decía que Estados Unidos era la alcancía de Zelensky.
porque cada vez que quería recursos iba a Estados Unidos, donde Biden, a buscar cuartos para la guerra con Rusia. Entonces, ¿cuál es la alcancía ahora de Trump? ¿Cuál es la alcancía de Trump entonces? ¿A quién podemos mencionar como el que está recibiendo los recursos y beneficiándose mayormente de estos recursos económicos para continuar estos bombardeos y esta guerra contra Irán? El pueblo estadounidense. Yo le invito, ya Marco Rubio sale del cargo porque va William Correa, que ya es el nuevo trazador de las estrategias para Venezuela. Ya dijo todo lo que iba a pasar, que María Corina no iba a ser nunca presidenta, que ya Delcy Rodríguez estaba allí, que ya estaba el petróleo. Pues ya Marco Rubio no hace falta al lado de Donald Trump. Ahora será William Correa el asesor de Donald Trump. Gracias por el nombramiento, gracias. Y en cuanto, mi querido Wilson, a Venezuela no le faltaron pantalones. Lo que pasa es que desde la comodidad de un país demócrata, una persona de izquierda ve muy fácil, comiendo caviar y tomando vino del bueno, lo que a Venezuela le ha sucedido durante 27 años. Yo le invito a que usted vaya ahora mismo a Venezuela, aún con los cambios que se han sucedido, y coja la calle, agarre un micrófono, vaya a cualquier medio a decir lo que usted dice aquí, y le doy 24 horas para que usted esté en una mazmorra, torturado por la dictadura venezolana. Es muy fácil decir que a Venezuela le faltó pantalones. Así como decimos que aquí hemos tenido los pantalones porque aquí los dictadores los hemos sacado nosotros, mentiras. Aquí la CIA intervino también cuando Trujillo fue liquidado. No caigamos. Es más, el presidente Rómulo Betancourt, el presidente Rómulo Betancourt fue el que propició la derrota inicialmente de Rafael Leonidas Trujillo. El que casi se lleva Entonces, señores, no hablemos pistoladas por hablarlas. No digamos lo que no hemos vivido, lo que no sabemos. Vayan a Venezuela, vayan, expónganse en 27 años, vayan con un ejército que había de cubanos infiltrados, vistiendo los uniformes militares venezolanos, masacrando al pueblo venezolano y torturando, que todavía hay personas que tienen 22 años presos, torturados, corriente en testículos, le faltan un ojo. Vayan ustedes a Venezuela para que vean a quién es que le faltan los pantalones en este momento. Pero es muy fácil hablar desde la comodidad, repito, de un país democrático como el nuestro, desde la comodidad de poder decir lo que se quiere, comiendo bien, vistiendo bien, alimentándose bien, sin saber realmente lo que está sucediendo con el pueblo venezolano, que anhelaba obligatoriamente la presencia de una fuerza que pudiera extraer a la basura de Nicolás Maduro, Cilia Flores, y que vaya en exterminio poco a poco de esa estructura criminal, narcotraficante del chavismo. Maduro fue tan malo, ¿verdad? Bueno, que entonces la agitadora de María Corina Machado no logró exacerbar esos ánimos, ¿no? del pueblo venezolano para que se lanzara a las calles en contra de ese dictador. ¿Usted sabe lo que pasó en las calles de Venezuela? No, te estoy diciendo. ¿Usted sabe cuántas protestas hubo en Venezuela para que hable lo que está diciendo? Pero cuando la gente salía a la calle a protestar, mataban a la gente en la calle, a estudiantes. ¿Cómo que mentira? Y a favor del chavismo, ¿cuánta gente salía? ¿A favor de qué chavismo? ¿Cuánta gente salía? ¿A favor de qué chavismo? ¿Cuánta gente salía? Todo el ejército venezolano reprimía a los manifestantes venezolanos. María Corina fue tan estratega. Como en todos los países. Corina fue tan democrática. Ahora mismo. Y tan estratega. Ahora mismo que logró aquí ganar las elecciones. Hay una manifestación. Ganó las elecciones. No, pero es que no se puede. Adelante. Escucho, pero no diga mentiras. No se pero puede. Es que tú no puedes decir ahora que mismo, mentira. ahora mismo aquí hay una manifestación y la policía actúa, el cuerpo del orden actúa. Si hacen desorden, eso pasa en todos los países porque están ahí. Cualquier manifestación que sea en un país como este, ¿verdad? Que la democracia está aquí, implementada. Salen a protestar y sale la policía a la calle a poner el orden, ¿o no pasa eso? ¿Cuántos medios de comunicación han cerrado aquí en democracia? Es otra cosa. No, eso es lo mismo. Porque no hay un medio de comunicación que pudiera decir nada en contra del gobierno. Aquí cerraron un canal de televisión en unas elecciones. ¿Cuántas? Aquí cerraron un canal de televisión en unas elecciones. Pero allá cerraron mil emisoras. ¿Cuáles? En democracia. ¿Y lo devolvieron o no lo devolvieron al canal? Mire, en democracia. Yo señalaba. No, hombre. Hay que hablar con conocimiento de causa. Volviendo a Trump, señalaba, por ejemplo, que hay algunos estados que son estados claves, ¿verdad? Donde
se han ido perdiendo los republicanos. El caso de Florida, que señalaba nuestro hermano, específicamente en la zona de Mar-a-Lago, fue ganado por una demócrata. La candidata Emily Gregory le ganó a republicanos respaldado por Trump. Pero también en el caso de Texas, que es un bastión fuertemente republicano, los demócratas ganaron una elección especial en el Senado estatal, ¿verdad? Y que Trump había ganado anteriormente por encima de 17 puntos en este mismo estado. Otro estado importante, que es un estado totalmente conservador, como Iowa, ¿verdad? Los demócratas también lograron voltear los escaños del Senado estatal. Estamos hablando que esto es un distrito fuertemente republicano. Es decir, que la tendencia es que en más de 30 elecciones especiales, óigame bien, los demócratas han logrado mejorar su desempeño y estamos hablando de entre 13 a un 15% por encima, ¿verdad?, en respecto al 2024. Esto quiere decir que estados tan importantes la tendencia como de lo que va a Florida, pasar. Texas, Iowa, marcan la tendencia de lo que va a pasar en las elecciones de medio Estados término. que Donald Trump los ganó en las elecciones. Sí, que domina, Y por y mucho. que domina Pero políticamente. miren, para responderle a Humberto, colócame este video, señor director. Vamos a ver cómo están las cosas en Venezuela actualmente. Iris, ¿por qué tú me ves a mí así? Por cierto, Iris y Tania, ¿ustedes no estaban presas? ¿Qué hacen ustedes aquí? ¿Qué hacen ustedes aquí? ¿Ah? Yo leí que estaban presas, que yo las había agarrado en el aeropuerto. Bueno, yo no, mi amigo. Mire, es que ellos están desesperados porque no tienen nada. No tienen nada y se inventan cada cuento para ver si consiguen levantar algo. No, Pedro. Estaba, ¿verdad? A respuesta Hay- de ese hay mucho video. invento, hay mucho invento, Claro, perdón, es hay un mucho canal del invento, hay Estado. mucho invento. Vamos a la Pero es un pausa. canal del Estado. Regresamos en Déjeme breve con mucho más responderle. aquí Canal en del Contexto. Estado, igual No se que usted de desconecte. izquierda. Continuamos en el programa En Contexto. Miren, la Dirección General de Migración ha emitido una resolución en donde detalla requisitos para la renovación de los permisos de trabajadores temporales. Entonces, que estos tendrán que pasar por el Ministerio de Trabajo para poder registrarlo, ¿no?, en el Ministerio de Trabajo, estos contratos. Entonces, miren, esto de cierta forma va a afectar a los emprendedores que hay en la República Dominicana. Sobre todo entiendo que es la clase venezolana que va a ser más afectada y perjudicada en este sentido. Porque no están en un trabajo formal, entonces tal vez se le ha vencido el tiempo de estar aquí en el país y por la situación misma que hay en Venezuela, de que no han podido regresar al país. Entonces esto, de cierta forma hay que ver, entiendo que migración está en todo su derecho, ¿no?, de hacer su regulación, pero entiendo que algunas veces hay que flexibilizar y tomar en cuenta la situación que está atravesando Venezuela en este momento, porque independientemente que Maduro no esté ahí, todavía hay situaciones que se dan con mucha gente que está fuera del país que no puede retornar. No sé qué ustedes opinan sobre eso. Es así, es así. Y fíjate, Wilson, exigirle un contrato de trabajo a una persona que quizás, como dice Wilson, son emprendedores. Muchos venezolanos tienen sus propias empresas, han generado aquí escuelas, empresas de mantenimiento industriales, de aire acondicionado, tienen una estabilidad ya establecida dentro del país. Pero mucha gente todavía está en aquella expectativa de quiero regresar a mi país, no quiero regresar a mi país momentáneamente, como dice Wilson, repetimos, no es el momento de retornar, todavía no es el momento. Entonces, exigirle ahora a quienes tienen vencido su permiso de trabajo temporal una certificación de trabajo obligaría a que muchos de esos venezolanos en el país no puedan renovar su permiso temporero de trabajo. Eso sería fatal en un momento en el que todavía se ha generado la expectativa de un retorno posible masivo de venezolanos a su territorio nueva vez desde las diferentes latitudes del mundo. ¿Por qué ahora en este momento exigir una carta de trabajo, un contrato de trabajo a aquellas personas que no tienen un trabajo formal?
sino que simple y llanamente están haciendo sus pequeñas tiendas, sus pequeños negocios, desde la casa, venta de comida, venta de dulces, en fin, tantos trabajos que no son formales en el país que están ejerciendo. Y creo, como repito en lo que dice Wilson, es el momento de que Migración tome el control de flexibilizar esta medida a los fines de que no tengamos que ver a muchos ciudadanos venezolanos retornar a su país de una manera inadecuada. Bueno, en cuanto a esto, hay que señalar que desde el conflicto con Venezuela se le ha dado una consideración especial a los venezolanos, tomando en consideración primero de que no se convierten en una carga para el pueblo dominicano porque la mayoría vienen a trabajar y trabajan dignamente y generan sus propios recursos. Dos, no creo que vaya a impactar fuertemente, especialmente en la comunidad venezolana en República Dominicana, porque a diferencia de otras nacionalidades, ellos sí tienen cómo probar que están trabajando, sí tienen cómo probar su permiso de trabajo, porque la mayoría trabajan en empresas formales. Hay algunos que son emprendedores que han echado para adelante y tienen sus propios negocios, pero la mayoría trabajan en empresas formales, en empleo formal. Lo digo por los amigos venezolanos que conozco en el país. Pero si vemos específicamente este reglamento, vemos que en los considerando habla específicamente de Haití. Y habla de Haití porque son la principal carga migratoria que tenemos en República Dominicana, donde en múltiples casos se auxilian de permisos no justificados, permiso de trabajo no justificado porque realmente no tienen un trabajo estable, no tienen un trabajo formal dentro de República Dominicana. Entonces a eso se refiere, y vuelvo y repito, si vuelven y revisan bien el acuerdo y ven especialmente la parte de lo considerando, habla, bueno, mira aquí en esta parte que está en su pantalla, que la definición de República entre, ¿verdad? Que la decisión entre República Dominicana y la República de Haití sobre las condiciones de contratación de sus nacionales. Fíjese que en ninguna parte habla de ninguna otra nacionalidad. Y le digo porque generalmente el gran problema, la gran presión migratoria en este momento la tenemos precisamente del vecino país de Haití. Por lo general, todos los venezolanos que vienen al país, para no decir que todos, vienen con un documento legal, vienen con un pasaporte, en su momento vinieron con su visado, otros tienen su permiso de entrada. A diferencia de la presión ilegal de inmigrantes haitianos, que no tienen ni acta de nacimiento y usted no sabe ni siquiera cómo se llama, o de dónde viene, o quién es. Realmente porque no tienen ningún tipo de documento, porque su país no le provee ningún tipo de documentación. Entonces, primero, esa es la gran presión migratoria que tenemos en este país. Por eso señalaba que no creo que el comunicado vaya orientado hasta esta gran comunidad laboriosa venezolana, ¿verdad? Ni a los haitianos, que también hay una gran comunidad laboriosa que viene de manera legal, que tiene su permiso de trabajo y que se desempeña en diferentes funciones en el país, sino que se trata básicamente de aquellos que, valiéndose de artimañas, consiguen estos permisos, ¿verdad?, para evitar deportación, pero que están en el país en condición de ilegalidad, e incluso muchos de ellos tienen documentos que no son legales, documentos con suplantación de identidad a través de malas mañas que son conseguidas. Pero mira, independientemente de eso, de lo que tú dices, de que no está, que menciona aquí lo de los haitianos, eso va a afectar, porque tú no puedes simplemente hacer una resolución exclusivamente para una nacionalidad, porque se supone que aunque tú lo menciones ahí y luego también habla de que ha visto la Convención de los Derechos Humanos y eso, entonces ya ahí es mucho más amplio. Entonces, en ese sentido, los haitianos, independientemente de lo que tú puedas decir, ya eso es una situación aparte, porque tú entender eso aquí. Son pocos los haitianos que tienen un permiso y eso lo pueden hacer ellos mediante los constructores. Los grandes constructores que son socios del gobierno, entonces mediante ellos pueden resolver esa situación. Ahora bien, eso se presta a muchas cosas. O sea, de eso no solamente va a afectar a la clase haitiana. O sea, escríbelo. Eso va a traer un ruido innecesario en otras nacionalidades. Tú te vas a dar cuenta según empieza a circular esta resolución. Mira, ahí para mí el primer problema jurídico
es en lo relativo al contrato. O sea, de acuerdo al Código Laboral, usted no tiene que hacer ningún contrato escrito. El contrato de trabajo se desarrolla en la medida que usted trabaje. No es necesario un contrato escrito que usted firme. Para mí es el primer problema jurídico. Usted le está exigiendo algo que la ley no exige, la ley especial no exige. Y la ley especial se sobrepone, sobre todo a una resolución que tiene un carácter infralegal. Para mí, ese es el primer problema jurídico que yo quiero destacar. Segundo, si nos referimos al caso de los nacionales haitianos, ya existe un acuerdo entre República Dominicana y Haití que regula esto, de 2020. Y en ese acuerdo, podemos citarlo aquí, voy a leer una parte. Una de las condiciones, no habla de contrato de trabajo, es lo primero. Solamente dice carta de intención por parte de alguna persona física, empresa u organización de la sociedad civil, si fuera el caso, siendo necesario completar proceso con un contrato de trabajo. Pero eso después. Simplemente posterior. Se necesita una carta de intención y ya por parte del empleador. No es necesario un contrato. Ahora, cuando usted sigue leyendo esa resolución, esa dice que tiene que ser depositado en el Ministerio de Trabajo. Perfecto. Y dice que tiene que entregar una certificación de aprobación o no del contrato. El Ministerio de Trabajo no tiene que estar primero no puede aprobar registrando ni certificando nada. Y dice, no, tú no puedes depositar el recibido. Tiene que ser la certificación. Pero ¿quién te dijo a ti? Porque ese registro no es necesariamente obligatorio, porque usted está limitando el derecho al trabajo de la persona. ¿Quién le dijo a usted que usted lo puede estar limitando de que porque él te diga que está bien o no está bien? El Ministerio de Trabajo no está para aprobar contratos de trabajo. ¿Quién le dijo eso a usted? Eso no es así. Si acaso registrar, perfecto, quizá tú lo pones como condición, pero no es obligatorio para usted poder trabajar en un lugar. Pues si fuera así, tú sabes la cantidad de gente que aquí emplea, millones de gente que va a registrar contrato de trabajo en el Ministerio de Trabajo. Eso no es verdad. Entonces, el Migración se está extralimitando. Y yo te aseguro a ti que eso es inconstitucional, porque está exigiendo cosas que ni la ley especial lo exige para los trabajadores dominicanos. Y hay un principio de no discriminación. Usted no puede tratar bien a uno y a otro no. Y a otro no. Usted tiene que hacerlo todos por igual. Pero te digo, eso va a traer ruido. Eso va a traer, es un ruido innecesario. Óyeme, es que además, disculpa, el nivel de informalidad que hay aquí, señores, eso tiene que ser una empresa registrada. Eso es el nivel de informalidad que hay aquí. Gente que tiene una actividad empresarial, aunque no esté registrada, exacto, que utiliza a estos trabajadores. Entonces tú tienes que estar en la Tesorería de Seguridad Social. Eso implica que tú tienes que estar formalizado. Cuidado si no están buscando otra cosa. No, pero eso, ¿qué es lo que pasa? Cuidado si no están buscando otra cosa. ¿Qué es lo que pasa con eso? ¿Qué es lo que pasa? Están creando las condiciones para corrupción. Porque la corrupción no solamente se da porque yo quiero que tú me des 1% de un contrato. La corrupción se da cuando tú se la pones difícil a la gente. Y la corrupción funciona con un mecanismo de eficiencia. Eso lo ha dicho el Banco Mundial en estudios. Es una forma de eficiencia. Para yo hacer algo rápido, te doy dinero. Y ya, cumplo con eso. Entonces hay que evitar las cosas. Muchas veces nos envolvemos en una cerrazón, en un ultranacionalismo para mí indebido, ilógico, irracional. Entonces complicamos más las cosas y estamos incitando a la corrupción. Lo mismo que está sucediendo con la política de repatriación o de repatriación de haitianos. Eso está lleno de corrupción. Lleno de corrupción. De arriba lo hemos abajo. dicho aquí. Entonces eso mismo va a suceder en este caso, porque aquí hay decenas de miles de extranjeros que están bajo esas condiciones. Por eso hay que tener cuidado. Yo creo que apretando la tuerca van a joder la rosca a la gente de migración, porque ustedes saben que ellos acaban de pasar un proceso donde tenían 980 personas en investigación acerca de casos de corrupción donde habían desvinculado más de 200 miembros. 225. ¿verdad? 200 y pico según ellos, que me den la lista a ver si es verdad. Más de 200 empleados de este ministerio. Entonces ahora salen con esta resolución, como indicando, miren, vamos a tomar la medida a propósito de los casos de corrupción. Lo que eso necesita es simplemente administración. Liz, usted es un gran administrador, usted es un gran oficial. Simplemente haga que se cumplan las reglas dentro de la migración. Tenga ojo avisor, haga que el departamento, ¿verdad?, de asuntos internos de migración esté pendiente de sus miembros, de que hagan lo correcto. Simplemente no aprieten tanto la rosca, no aprieten tanto el tornillo, que le pueden joder la rosca. Bueno, tú puedes valorarlo a él como un buen funcionario. Yo digo todo lo contrario. O sea, entiendo que Lee Ballester no ha hecho el trabajo. Lee Ballester han seguido los mismos ruidos en migración, ha seguido la misma corrupción en migración. Es más, ahora mucho más.
porque esto de las deportaciones de los haitianos es un negocio. Esto es un negocio que lucra a un grupito, se maneja dinero en efectivo, ahí se paga, y eso hay que ver al final del camino a dónde llega una parte de esos recursos. Entonces, esas son de las cosas que uno ve ahí. Yo no veo qué nuevo, qué diferente y qué extravagante está haciendo Lee Ballester. No lo veo. Estoy viendo la misma corrupción. Es más, veo ahora más corrupción que antes. ¿Cómo se llamaba el que estaba antes? Venancio. Cuando Venancio estaba mejor ahí. Había menos ruido cuando Venancio. ¿Cómo se llama Un político. Había menos ruido. ¿Cómo se llama su oculista, Wilson? Porque los políticos, yo creo en los políticos. ¿Saben por qué? Porque los políticos tienen, si hoy está en una dirección, mañana está aspirando a otra cosa. El político con responsabilidad social hace las cosas bien. Yo creo en los políticos con responsabilidad social. Lo que pasa es que también hay que saber que la Dirección General de Migración es una dependencia de Interior y Policía. De Interior y Policía. Vamos a estar claros en eso, que no es que también eso es dependencia de Interior y Policía. Pero en el caso de Lee Ballester, no veo nada. Yo no sé. Ahí sigue lo mismo. Es más, mucho más situaciones. Ahora, que antes se ventilaban más las cosas, eso es diferente. Ahora se siguen haciendo y siguen las denuncias de cobrándole. Mira, acá está un senador de la República, habló de 25 y 30 mil pesos. Un senador de la República en el hemiciclo denunciando la mafia que hay en migración. Y eso no me lo estoy inventando yo. Eso está ahí. Eso es real. Miren qué es real. Una señora harta de pagar un recibo de luz caro. Ay, mamacita. Miren lo que hizo. Pierde el derecho, mi vida. Sí, tranquilo. ¿Por qué? Por el pique y el odio. Deja que se exprese y hablarle con el síndico. Lo que pasa es que la señora protagonizó un desorden en la Nosotros conocemos. y eso se hizo viral en las redes. Eso es de mano nosotros las autoridades. Y nosotros no podemos permitir que en un Estado de Derecho un ciudadano haga lo que le... Me cansé. 28 mil pesos. ¿De luz? De luz. Y pagué 4 mil. Miren, y eso que todavía no ha empezado a implementarse. El aumento. Me imagino que el aumento será a partir del mes de abril. Pero eso es un estado de desesperación a una madre soltera que una energía eléctrica le llega de 28 mil pesos. Recuerdo, esto es peligroso, señores, recuerdo que en Santiago, hace un par de años, en un sector no había energía eléctrica y estaban dando apagones. Se pusieron de acuerdo los vecinos y hubo uno que agarró una guaguita platanera, recogió todos los contadores y se lo tiró a Edenorte. Allá. A ese lo acusaron de terrorismo. Porque Ahora, así que Es son una aquí. exageración. Ahora, ¿no? aquí hay que ser Disparate. vago, En este país hay que ser vago y hay que tener un ministerio. Es verdad que el Ministerio Público no encuentra nada que hacer en este país. Igual que ese grupo de policías que acompañaron a ese Ministerio Público. Porque hay que ser vago para mandarle al Ministerio Público, acompañado de la Fuerza Pública, a la casa de esa señora, porque le llegó en esa casita que ustedes ven ahí un maldito recibo de 28 mil pesos. Es un abuso. Abusadores. ¿Y ustedes quieren que ella la aplaude y sea feliz? Para eso, un recibo de 28 mil pesos que se lleva a Protecon, le dicen que tiene que pagar la mitad antes para empezar la investigación y en un mes le dicen que no procedió y que tiene que pagar los 28 mil pesos como quiera. Y el mes siguiente le ponen 32. Porque esos son ustedes unos abusadores. Y el Ministerio Público, que tiene tanta vaina que hacer en los barrios, con los ladrones que hay, con los robos, con los atracos, sinvergüenzas todos. Entonces están cayendo atrás a una simple ciudadana que por la indignación de un maldito abuso de las sedes le llega de 28 mil pesos. Ustedes no encuentran nada que hacer, no tienen oficio. Si no tienen oficio, vayan a los barrios, vayan a las calles, para que ustedes vean que la gente está desesperada por los abusos, por los atracos, por los robos. Todos los casos que hay ahí en mora judicial. Pónganse a trabajar de verdad. Y no estén abusando de la gente por su desesperación. ¿Van a ir a meter presa a la doña? Ahora.
y diciendo que causó un desorden mayúsculo. Oigan el Ministerio Público, qué eso- barbaridad, qué ese es- maldito ese es vago usted. Su contador, miren, eso es lo que obliga a la gente a robarse la energía eléctrica. Eso es lo que obliga a la gente a robársela. Aquí las EDES están obligando a la gente a robarse la luz, porque es un abuso, como dice William. Tú vas a Protecom y te dicen no procede, y tú sigues y vuelves de nuevo y vas a la superintendencia y te dicen que no, y tú escalas todo y te dicen que no, y que van a supervisar, y es mentira, no mandan a nadie a supervisar. Entonces la gente, lo único que le queda es robarse la luz, y yo le digo, róbesela. Ahora, ¿por qué no mandaron el Ministerio Público a un famosísimo canal de televisión aquí que debe años de luz? Que se estaban robando la luz literalmente. Y ahí no mandaron Ministerio Público. La alcaldesa del PRM, hace unos días que vimos ese caso justamente aquí, llegó le cortaron la electricidad. Pero ¿por qué no le mandaron el Ministerio Público para allá también, señores? Aquí meten presos a los pendejos, a los de a pie. Ahí está este pobre comunicador, pobre digo en el sentido de la injusticia, que denunció el problema del robo que hay con los combustibles en el país. Fue sometido a la justicia. Ya está en libertad, gracias a Dios. Pero fue sometido, hicieron una parafernalia por aquí, por allá, y prensa y todo el mundo. Y a ese que se roba grande, ¿dónde está el Ministerio Público de aquí? Y me hago eco de lo que dice el compañero William. ¿Cuántos están en los barrios de este país encerrados hasta en los colmados con rejas del piso al techo ante la inseguridad reinante? ¿Cuántas mujeres que están denunciando amenazas de sus parejas, donde se pueden evitar feminicidios, y se ríen de ellos cuando van a poner la denuncia de ellas y no procede absolutamente nada? Y después vemos a los días como el victimario va por su víctima y luego se suicida. Y ahí no hay Ministerio Público que valga las injusticias. Yo estoy concatenando todo esto, estoy uniendo todo en este comentario, porque es imposible seguir, señores, en un país que está a punto del hervidero. Aquí puede generarse una implosión social. Aquí tenemos que cuidar la paz del país. Estamos jugando con la paz del país, con la salud mental del dominicano. El dominicano, el de a pie, no soporta más robos. Recibos de luz, aumento de las comidas, aumento de combustible. ¿Qué más tiene que pasar en el país? ¿Qué más van a hacer en este país? ¿Qué más van a deteriorar en este país? ¿Qué más van a hacer sufrir al pueblo dominicano? Después no se quejen. Cuando esta vaina explote, no se quejen, porque los únicos culpables van a ser ustedes por ineficientes. Es que el subsector eléctrico está sumido en una crisis de inestabilidad. En los últimos 6 años, las EDES han tenido alrededor de 10 administradores distintos. Por ejemplo, EDE ha tenido 4 administradores. 4 administradores en 6 años. Eso es algo extraordinario. Nunca antes había ocurrido. EDESUR ha tenido 3 y EDENORTE 3 administradores. Eso es una causa de inestabilidad en el sector. Hay problemas en el subsector eléctrico, sobre todo en el área de distribución. Han puesto administradores que han resultado ser ineficientes algunos, otros son buenos, pero no responden a líneas políticas. Entonces el Consejo Unificado de las distribuidoras, de las empresas distribuidoras, toma decisiones sobre ellos. Y no es de extrañar este tipo de cosas que sucedan, porque si observamos la casita de esa señora, ¿cómo esa mujer va a consumir en un mes 28,000 pesos? No. O sea, es algo que no entra en la lógica de absolutamente nadie, independientemente de que sea una señora soltera. Es que hay algo que es fundamental poder discernir. ¿Ella puede consumir 28,000 pesos? No, es una casa pequeñísima, modesta, modestísima. Ni los 4,000 que ella pagó. Ni los 4,000 que esa señora pagó.
Bueno, ¿qué sucede? Aquí hay problemas. Dele duro ahí, Aquí hay dele duro. problemas con la capacidad de cobro. Aquí hay problemas con las pérdidas, que han aumentado casi un 20% en los últimos 6 años. Es un problema de ineficiencia en el sector. Y están buscando cómo recaudar, sobrevaluando los consumos de los clientes de las sedes. Y todo esto tiene que ver, ¿tú sabes con qué? Tiene que ver cuando el presidente Hipólito Mejía estatizó las sedes. Tú sabes que aquí había, aparte de la... No, espera, eso empieza cuando qué tú dices. Hipólito Mejía estatizó las distribuidoras. Esas distribuidoras habían sido privatizadas, eran administradas por privados. El Estado tenía acciones, pero eran accionistas Pero si no, eso minoritarios. no funcionó. Eso no funcionó. No es así. Eso no funcionó. Eso no peor ha funcionó. sido esto, Eso fue un señores. fracaso. No, y eso yo no lo se comparto. devolvió al Estado Dominicano por el fracaso de esa capitalización. No, es que eso fue un fracaso. Yo entiendo que No, ha habido hombre. una mala interpretación de las No es cosas. mala interpretación, fue un fracaso. El subsector eléctrico. Fracaso. El subsector Se prometió, eso fue un populismo, como decía Luis Abinader, que la delincuencia la iba a terminar en 2 años. Ahí se vamos a prometió ver. que en un año habían administrado, no iba a haber apagones, en un año. Y en un año Pero no iba a haber digo, un haitiano. vamos a ver. Temo dijo que en un año había apagones y capitalizar la pendejada y se fuñó todo. No, vamos hubo que a ver, es quitársela. que las distribuidoras sirven la energía eléctrica, otros son los que la generan. Eso está dividido. Las distribuidoras sirven la energía que le dan los generadores a partir de centros de distribución, ¿verdad? Entonces, que haya o no haya energía eléctrica, eso depende de la capacidad de generación que tú tengas. Y Si también privatizan, depende, mira, Hermano. eso privatizado, ahí es que no va a llevar San Quintín a nosotros. Si privatizan es eso. que la privatización Hermano, no. garantiza algo. Vamos a ver, ¿cómo No. yo lo veo? No, ¿Cómo yo lo veo? no, adelante, Sé adelante. a lo que te refieres. El riesgo que hay es cuánto tú vas a cobrar. El control sobre las tarifas. Y eso tiene una importancia política porque incide en la estabilidad social. Pero, ¿qué te da la privatización? La privatización te da eficiencia. La privatización te da cumplir con cosas que el subsector eléctrico necesita cumplir. Pero cuando se inmiscuyen los políticos, vemos lo que está sucediendo actualmente. El déficit en el sector eléctrico. No, pero El Estado Dominicano ha aumentado los subsidios al sector eléctrico de una manera astronómica en los últimos 6 años. ¿Y por qué lo digo? Porque han sido los últimos 6 años. El partido de gobierno, durante la campaña y antes de la campaña, siempre dijo, vamos a resolver el problema en el sector eléctrico. Permanentemente criticaban decisiones que se habían tomado. ¿Y qué ha sucedido ahora? Todo lo contrario de lo que ellos habían dicho. Dijeron que iban a reducir el problema del déficit de generación o déficit en la provisión de Va a entrar energía. una planta ahora Mira, en Y Montecristi. todo ha sido para atrás. Que 200 y pico Porque de el megas. problema creo que no le es van a generación. inyectar. Ahora mismo, discúlpame, Correa. El problema aquí no es generación. El problema es de mantenimiento de las redes. ¿Por qué el problema ha sido de mantenimiento? Bueno, porque las sedes, o el CUET, como se llama el Consejo Unificado, prescindió de una serie de proveedores Y de que no técnicos. han logrado suplir, no han logrado ser suplantados y se descuidaron en el mantenimiento de las redes, en los mecanismos de seguridad. Los blackouts han sucedido. ¿Por qué? Porque no han funcionado los mecanismos de seguridad. Ellos han deshabilitado los mecanismos de seguridad. Y en un área surge algo que afecta a todo. Y eso es un sistema que se autoprotege. Y por eso vienen los blackouts. Y eso es lo que ha sucdo. Pero ahí también Mire, yo ha tengo una existido visión- problemas de generación también. Yo Vamos tengo a una estar claros en visión- eso. De potencia, no de generación. Yo tengo una ¿Me visión un poquito diferente tal vez a la de ustedes. Yo creo, por ejemplo, el gobierno del presidente Leonel Fernández, en el gobierno de Leonel Fernández, se modernizó el Estado. El Estado cambió Del PLD. para mejor. Que era en ese momento, Del gobierno del PLD. bueno, en el gobierno del PLD encabezado No, en por los- Leonel Fernández. Tú dices, en los gobiernos del PLD pasó de qué cosas, porque tienen que decirlo así, William, para ser Es que objetivo. lo que pasa es que usted tiene su forma de decir las No, cosas. yo pero tengo la es mía. objetividad. Entonces, porque pero van a ver una parcialidad en pero tus esa es tu palabras. objetividad, no la mía. No, digo Entonces, yo. Pero él fue presidente. déjame hacer mi objetivo No. ahora. Ser objetivo yo. Entonces, luego en tu objetividad tú la pones en planteamiento cuando toca tu turno. En mi objetividad, los gobiernos de Leonel Fernández, ¿verdad? Cuando estaba con el Partido de Liberación Dominicana, se modernizó el Estado. Pero una de las sombras que tiene, sin lugar a dudas, fue la privatización de las EDES, desde mi humilde punto de vista. Respeto el de todos ustedes. Y lo digo porque yo entiendo
que lo que se debió hacer fue lo que hizo el presidente Danilo Medina Sánchez, lo que había hecho el doctor Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer apostó a la energía limpia cuando hizo las grandes hidroeléctricas. Punto número 1. Punto número 2. El licenciado Danilo Medina Sánchez construyó Punta Catalina y fue más allá. Dejó preparado todo para que haya una Punta Catalina 2, que sin lugar a dudas, aquí no podemos ser mezquinos, dejó el problema de electricidad totalmente estabilizado al momento de su salida del gobierno. El tema de los apagones era cosa del pasado. Es más, empezaron con un grupo de circuito 24 horas que luego el país se convirtió en 24 horas y dejó eso estabilizado con técnico preparado en el área. Lo que pasa es que al llegar esta nueva administración prescindió de esos técnicos, no continuó los trabajos. Tenemos una hidroeléctrica que aún no ha concluido y estas son de las cosas que de todas luces el pueblo le pide al presidente de la República, ¿verdad?, que preste atención. Y son una de las cosas por las que el presidente Luis Abinader ha sido criticado. Que todos sabemos de su buena fe, que todos sabemos de su intención de que el gobierno mejore y solucionar los problemas, pero tiene allí a Drácula administrando el banco de sangre en el Consejo. Y todos sabemos de quién estamos hablando. Porque es una persona que vende y se paga el mismo y se devuelve el mismo. Porque además de ser distribuidor, es también quien maneja el Consejo Unificado. Entonces aquí lo que hace falta es inversión. Tampoco debemos perder que el tema de la línea de transmisión cambió de materiales de cobre a aluminio, lo cual también afecta a la línea de transmisión y por eso también hay muchas pérdidas. Es decir, al sistema eléctrico aquí hay que prestarle atención, empezar a manejar las pérdidas para no querer entonces proyectar la electricidad de yo creo que fulano va a consumir 20,000 y ponerle 20,000, porque hay lugares que ni siquiera se lee. Eso es como el contador. Lo ponen por proyección, un estimado de cuánto puede producir y eso es simplemente inaceptable. Mira, coincido contigo en el aspecto de que eso fue un punto oscuro para esa administración, la capitalización, así fue que le llamaron, que fue la privatización del sector eléctrico, y muestra de que el sector eléctrico en manos de lo público, en manos del Estado, funciona. Es el mismo ejemplo que estuvo diciendo William en su análisis de que, poniendo el ejemplo de que en los gobiernos de Danilo Medina no habían apagones, habían circuitos 24 horas, se le inyectó generación, entonces los apagones que existían eran apagones programados, sectores que no pagaban energía eléctrica, entonces ellos le ponían su asunto de que su apagoncito. Ahora, quienes pagaban la energía eléctrica religiosamente tenían 24 horas, que en 2 meses, un mes, había un día de mantenimiento que tú sabías, bueno, mira, hay mantenimiento en las redes y tú tienes un apagoncito de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Tú sabías que tenía ese día programado, por eso eran 2 o 3 o 4 meses que pasaba eso, no era siempre. Entonces, eso demuestra que en manos de la administración pública puede funcionar. Lo que pasa es que tú tienes que tener gerentes, tú tienes que tener técnicos capacitados que conozcan de lo que están haciendo, no personas que se beneficien de que haya problema, de que no haya electricidad porque ellos tienen plantas para venderle electricidad mucho más cara al Estado Dominicano. Entonces, esas son cosas muy diferentes. El Estado funciona, el Estado es buen administrador, siempre y cuando tenga gerentes al frente de la administración pública. Mira, yo quisiera anotar algo. Primero, el sector eléctrico no fue privatizado. Se hizo un proceso de capitalización. Se le permitió ingresar al sector privado y no fue en todas las áreas. ¿Por qué razón? Porque recordemos que aquí había un monopolio que era la CDE, Corporación Dominicana de Electricidad, del Estado, que era lo peor que había aquí. O sea, el fracaso más grande en toda la historia de un gobierno dominicano es la CDE. O sea, nuestro país, yo recuerdo que nosotros aplaudíamos cuando llegaba la luz. Una cosa increíble. Sí. Entonces, ¿qué se decidió? ¿Por qué se decidió eso? Primero, el Estado es ineficiente para las empresas. Eso no es verdad. Lo que se ha demostrado a lo largo del tiempo es que las actividades empresariales el Estado no las desarrolla bien. Por eso se decidió desde el neoliberalismo comenzar a salir de todo eso. Ahora, ¿qué sucedió en el sector eléctrico? ¿Qué hicieron? Vamos a dividirlo. La transmisión
del Estado, Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, la generación, el Estado genera energía en las hidroeléctricas y tiene una empresa pública, que es la empresa de generación hidroeléctrica, EGIT. Incluso también tiene generadoras cuyo capital comparte con el sector privado. Egitavo y Egejaina son dos generadoras que producen muchísima energía y dan muchísimo dinero al Estado, pero eso es del Estado y del sector privado también. La distribución, que es la parte quizás más neurálgica en este caso, se decidió privatizarlo. El Estado era dueño también de las distribuidoras, en un 49%. ¿Y por qué? Porque esa es la parte donde usted tiene que ser sumamente eficiente. Y el Estado demostró con la CDE, la vieja, que era un disparate. Un puro disparate. Pero ¿cómo estaba el Estado en ese momento? Porque el Estado tú me estás hablando a mí de antes del 96, tú me estás hablando a mí... Pero es que el verdadero cambio vino cuando se Balaguer privatizó. Ni préstamo quería coger, quería hacer todo con los cuartos de aquí. Entonces había problemas. Mira, Fabricio, brevemente, por más que tú lo pintes y lo pongas así en dibujadito, bonito, eso fue un fracaso. La capitalización fue un fracaso. ¿Y por qué se vuelve de nuevo a lo que había? ¿Por qué se volvió de nuevo a eso? Porque fracasó el sistema, porque no funcionó. Mire, yo entiendo que la capitalización no cumplió su rol. Es lo primero. Por eso volvemos al tema estatal. Pero yo quiero ir más allá. Cuando señalamos que no hay capacidad desde el Estado para administrar las cosas, creo que tenemos que tener cuidado porque... Cuando tú contratas, entonces cuando van al sector privado, no son rusos los que van a administrar esas empresas. Son dominicanos y dominicanas también, simplemente que están con otro jefe. Esa es la gran diferencia. Simplemente, entonces, lo que tenemos es que tener personas capacitadas y comprometidas en las posiciones. Correcto. No tienen que ser del sector privado o sector público. Es personas comprometidas con las posiciones. Por eso, todos vimos que una vez que entró Punta Catalina, que fue acabada... de todas formas, le dijeron de toda Punta Catalina, pero acabada a nivel Dios. Sin embargo, resolvió el problema eléctrico a niveles tales que a mí, voy a hablar por mí, a mí se me dañaba la batería de mi inversor, porque no entraba el inversor, no se necesitaba. Pero además de todo eso, fueron más allá. Empezaron a ver esos barrios que no pagaban luz, y empezaron a ponerle contadores medidos lo pagan con recarga, con 50 pesos de luz. Y funcionaban. Y eso evitó tener las pérdidas. Y la gente lo pagaba conforme, porque la gente paga su luz, lo que quiere tener es la electricidad, lo que quiere tener es el servicio. Y entonces esto permitió tener un servicio estable. ¿Qué significa esto entonces? Que lo que hace falta es visión, que lo que hace falta es gente comprometida y lo que hace falta es, sobre todo, y ojo con esto, más empresas del Estado. Adivinen por qué. Cuando Punta Catalina entra en funcionamiento, todas las plantas venden a 7 centavos. Cuando sale Punta Catalina, que salen estatales, que entra en la privada, sube a 39. Eso fue una buena decisión, una gran decisión. Entonces, primero, es más económico para el Estado, es más económico para el país, para los consumidores, y es todavía mucho más estable que el sector privado, que no puede presionar, porque antes la mayoría de apagones cuando se hizo la capitalización, adivinen por qué eran económicos. Así es, lo importante es tener gerentes en la administración pública y las cosas van a funcionar bien. Vamos a ver lo que la gente opina en contexto. ¿Qué pregunta hizo Humberto en esta ocasión? Adelante, señor director. Hoy en Contexto preguntaremos, en esta Semana Santa, ¿a qué personaje del gobierno considera usted el Judas? Esto respondió la gente. Continuamos en Contexto. Buen día, ¿su nombre? Faustino Medina. Faustino, en esta Semana Santa, ¿a qué personaje del gobierno considera usted el Judas? No, a ninguno. Realmente yo no tengo opiniones políticas porque realmente no conozco a profundidad el actuar o la actuación de cada uno de los funcionarios. Entonces no podría hacer un juicio de valor sin tener conocimiento de las cosas buenas o de las cosas malas que están haciendo. Bueno, es que Faride se lo lleva todo. Nosotros entendemos que la ministra ha desviado lo que es ese punto de control y lo ha derivado a otras cosas. Ella puede hablar de que la criminalidad está baja, pero realmente la policía lo que ha restringido a la población, es decir, ahora las horas
son más cortas para cualquier trabajo, medio de diversión, y lo quiere comparar con un tiempo donde no había restricciones, es decir, nosotros, la población, estamos encerrados en nuestro propio país. Bueno, ¿qué le digo? No tengo en mente ahora mismo, ¿no? De la sombra de la mujer. Abinader y ¿cómo se llama la mujer esa? Faride. Faride. Esa y Abinader. Mejor me reservo la pregunta. Me lo reservo. Seguimos en contexto. Buen día, su nombre. Ramón Antonio Monegro. Ramón, en esta Semana Santa, ¿a qué personaje del gobierno considera usted el Judas? A todo. ¿A qué personaje del gobierno considera usted Judas? Bueno, ahora mismo la que yo considero así es la de Interior y Policía, Faride. Para mí eso es eso. Porque esa como le digo, condenas a uno y al que debe condenar de verdad no lo condenan. Entonces al que debe hacer la cosa, por ejemplo, con las cosas de los policías, los motoristas, lo tienen loco y eso no lo controlan. Entonces, ese es el hombre que sale a buscar su pan. Judas. Bueno, hay muchos Judas. No te voy a decir cuál, pero hay muchos Judas. ¿Estamos? ¿Ok? Seguimos en contexto. Buen día, su nombre. Licenciado José Olivo, su orden. Licenciado, en esta Semana Santa, ¿a qué personaje del gobierno considera usted como Judas? Ay, Dios mío, hay muchos Judas. Leonel Fernández, Danilo Medina y el que tenemos actualmente. ¿Ya? ¿Quiere otro? No, perfecto. ¿Ya? Gracias. Gracias. Yo tengo 65 años, no trabajo. Tengo 2 hernias discales en la columna. Sufro de vértigo y ningún gobierno me ha dado ni un cartón de huevo. Entonces, cuando me muera me van a regalar una caja. Los gobiernos son como las mujeres de la calle, prometen pero no cumplen. Abinader Fernández. No. Oye, pero pues sí, Luis Corona, Abinader. ¿De qué trata la pregunta? Ya le voy a preguntar. En esta Semana Santa, ¿qué personaje de este gobierno usted considera Judas? Abinader, el presidente. Seguimos en contexto. Buen día, su nombre. Alberto Fernández. Alberto, en esta Semana Santa, ¿a qué personaje del gobierno considera usted como Judas? Todito, ¿qué es lo que tú me estás hablando? Bueno, ¿cuál consideran usted que es el Judas? Pero hay que ver qué significado tendría el Judas, o sea, el que traicionó, porque yo lo vería como uno que traiciona, ¿no? Cuidado si termina siendo como aquel libro llamado Judas Iscariotes, el calumniado. El calumniado, sí, pues hay que ver de qué punto de vista, o sea, claro. Todo estaba como estipulado así, de que Judas tenía que hacer, esa era la función de Judas. Lo que pasa es que en este gobierno yo no he visto a ninguno tirar las monedas de vuelta arrepentido. Sí. Todavía, pero muchos dicen Faride, porque sienten que en cierta forma está traicionando al gobierno, está traicionando al presidente Abinader. Y cuando dicen al presidente Abinader, yo me imagino que ellos sienten que está traicionando al pueblo. Por ejemplo, yo diría Judas, ¿verdad? Macarrulla fue un Judas, traicionó al presidente. El de Senasa, ¿cómo se llama? Hassim. Ese también es un Judas, o sea, traicionó la confianza del presidente. También lo que han ocupado, bueno, el ministro el rector del ITLA. Es un Judas, porque han traicionado la voluntad del presidente. Yo me voy a sentar con Faride no lo dejemos atrás. Faride está traicionando porque Faride lo que está haciéndole es un daño tremendo al pueblo. Me voy a plantar con dos, pero ya hay uno que fue fuera. Dígame cuál. El amigo Limber Cruz, que traicionó porque dijo no solamente al presidente, sino a la patria, porque señaló que en su finca también tiene ilegales trabajando para él. Hubo uno que dijo Abinader Fernández, hizo una mezcla ahí. Pero después corrigió, dijo Luis Corona. Dime un Judas, ¿no hay un Judas? Yo creo que hay una conducta Judas. Hay una conducta Judas en las personas que antes de estar en el gobierno decían que iba a haber un resultado apropiado de cambio, pero al final... No, pero si así... yo creo que es una conducta Judas. Déjame irse tranquilo. Ahora, ¿quién es el que mayor lo representa? Bueno, juzguen ustedes. Pero yo creo que es una conducta Judas. Presidente, sacúdase a todos esos Judas. Sacúdese, que tiene arena. Su Mundo TV.